Un verdadero secreto a voces hoy se transforma en una denuncia concreta de abuso sexual en contra del Premio Nacional de Educación 1995 Hugo Montes Brunet. Son exalumnos del Colegio San Esteban los que apuntan al también diácono y ex rector del Colegio San George como un abusador. Estudiantes que se han reunido y escuchado cerca de 200 testimonios que dan cuenta de cómo Montes sobrepasaba todos los límites. La unidad de investigación de Tele 13 accedió a un testimonio inédito y exclusivo. Un relato impactante que abre una historia que estaba oculta en el Arzobispado de Santiago desde el año 2010. El reportaje es de Danae Fuster y Alfonso Concha. Sino que es un compromiso de vida con los alumnos. Para seguir trabajando por la educación. Me decía, hijo, me decía, nuestro amor no lo va a entender nadie, nunca, me decía. Por eso nunca se lo tenemos que contar a nadie. Creo que la gran manera, paradójicamente, de aprovechar la vida y de crecer es servir. Recordar eso es bien duro, porque ese es el momento como culmine. Este es para nosotros educadores y me parece para nosotros padres de familia el obstáculo más grande que encontramos en general en la formación de los jóvenes. Entre todo esto de que no puede ser el Hugo Montes, el gran Hugo Montes, no, esto no puede ser. Fue en mayo del 2010 que 2 denuncias de abuso sexual removieron los muros del Colegio San Esteban Diácono y junto con ello a la iglesia. Alumnos de ese establecimiento denunciaban que en diferentes momentos Hugo Montes Brunet, el fundador y rector de este colegio de Vitacura, diácono y Premio Nacional de Educación en 1995, había abusado o intentado abusar de ellos. Un secreto a voces entre estudiantes traspasaba las aulas del colegio y se transformaban en sigilosas denuncias que podrían dañar a quien ha sido durante todo este tiempo una verdadera eminencia en educación. Ahí está la oficina del viejo, sí. Detrás de esas palmeras. Sí. Y ahí esos vidrios eran polarizados. Sí, no se veía nada, de hecho no se Nada podía como adentro. pegar y no veía ahí nada. Era de los pocos lugares como... Pero adentro de esa oficina había un living, había un refrigerador, Sí, lleno de colaciones. había una secretaria siempre ahí, como Sí. una pseudo recepción o preentrada como... Una señora que para mí siempre tuvo nervios de acero porque tiene que haber visto entrar un montón de Claro, hacía el gente filtro para que ocurrieran cosas. y salir un montón de niños. Me llama la atención que nunca haya cachado nada ni escuchado nada. O quizás también se tuvo que hacer la loca en ese entonces. No le quedó otra. Pero ahí esa oficina, esa es la oficina del terror. La tan sola proyección de imágenes del colegio genera una verdadera catarsis en este grupo de exalumnos del Colegio San Esteban. Sabían de las denuncias que había en contra de Hugo Montes Brunet. Las habían oído más de una vez, pero un hito reciente los impulsó a reunirse y buscar casi instintivamente justicia. Eventuales víctimas que estarían dentro de las generaciones y generaciones que fueron alumnos del Colegio San Esteban Diácono. El caso denunciado el 2010 pasó al olvido hasta que en junio del 2018 el fiscal Emiliano Arias lideró un allanamiento inédito al Arzobispado de Santiago, sacando de lo más profundo de la añosa construcción una serie de archivos eclesiásticos. Investigaciones sobre abusos sexuales que involucraban a integrantes de la iglesia comenzaban a hacerse públicos. El fundador de los colegios diaconales y también ex rector del Colegio San George, Hugo Montes Brunet, tenía una carpeta con su nombre. 2 denuncias en su contra dormían entre medio de los documentos incautados. En una oportunidad me invitó a su oficina a conversar. En esa ocasión intentó meter un dedo en mi boca, lo cual me molestó. A pesar de que era una costumbre reiterada hacia los alumnos, me pidió un abrazo de amigo, forzándome los brazos, inmovilizándome, ante lo cual intentó besarme con violencia. Este es uno de los testimonios que recibió el Arzobispado de Santiago 9 años atrás. Un
relato que empujó a la Iglesia a realizar una investigación previa que se le encomendó al sacerdote Raúl Afún, encargado final de tomar las declaraciones y realizar un informe, pero justo antes de su cierre recibió una segunda denuncia. Un caso de abuso ocurrido en 1995, el mismo año en que Hugo Montes Brunet se consagraba como el nuevo Premio Nacional de Educación. Los colegios... Estos son entonces los 6 finalistas, los repito. Los premios nacionales. Hugo Montes, el profesor, en el de educación. El hecho fue relatado por los padres del joven denunciante, quienes por pasajes dejan de referirse al rector del colegio por su nombre, llamándolo tío Hugo, un diminutivo que aún hoy pronuncian muchas personas que lo conocieron. Cuando estaba en segundo medio y con 16 años de edad, fue invitado junto a otros 2 compañeros a un fin de semana a la parcela de Pomaire. Luego de 2 meses, Hugo Montes invitó a Manuel a pasar un fin de semana solos, ellos 2, con el pretexto de realizar unos trabajos en la parcela. En una de esas noches, Hugo Montes invitó al joven a despedirse para dormir con la siguiente frase: «Venga a darle las buenas noches al tío Hugo». El joven Manuel entró a su dormitorio y se sentó en la cama. En ese momento Hugo Montes comenzó a besar la cara del joven Manuel. En un momento le tomó la mano y la introdujo bajo la ropa de cama y se la dejó cerca de la zona genital. Allí Manuel se dio cuenta que Hugo Montes estaba desnudo, solo con la parte de arriba del pijama. Recién en marzo del 2012, 2 años después del primer testimonio, Afún redactó el documento de cierre de la investigación, pero de una manera inesperada e inexplicable, todo se borró. Hubo que hacer una recapitulación. Fue en junio de ese año que el promotor de justicia entregó su conclusión de los hechos. Hugo Montes mantiene en forma constante un padrón de conducta de aproximación y contactos afectuosos con los menores a su cargo. Los entrevistados coinciden en que este padrón era por todos conocido. Subsiste, sin embargo, la impresión de que su entorno, a lo largo de varias generaciones, lo tenía asumido y aceptado como una costumbre curiosa, pero no ofensiva, ni menos delictual. Solo la explosión mediática del caso del padre Caradima hace que estas costumbres, hasta entonces aceptadas o absueltas como inofensivas, comiencen a interpretarse de la peor manera. La investigación no sustenta fundamento suficiente para presumir la efectiva ocurrencia de un delito canónico imputable a don Hugo Montes con dolo o culpa grave. Yo creo que este caso, la forma de describirlo es que es grotesco, porque la información que el propio investigador canónico, el promotor de justicia, el señor Afún, la información que él mismo recaba y que cita en su informe, da cuenta de posibles delitos muy graves, pero es evidente, y toda la información que él reúne es concordante. Ese informe, y que haya sido aprobado por el cardenal Esati, es un caso emblemático de lo que se ha denominado como encubrimiento u ocultamiento de los antecedentes al interior de la Iglesia. Hugo Montes Brunet nunca ha hablado públicamente de estas acusaciones. El único relato que existe del diácono es el que escuchó el cura Afún el 2010. Él dice que lo abracé. Eso lo hago muy a menudo, pero con el ánimo de ayudarlo y animarlo a que se sintiera bien en el colegio. Efectivamente, le di un beso en la mejilla. Jamás pensé que esto iba a significar las consecuencias de una acusación ante la justicia. Ni Eduardo ni Manuel interpretaron como una ayuda las insinuaciones del rector. De hecho, Manuel, 2 semanas después del viaje a Pomaire, explotó en un consejo de curso. José Ignacio Vicuña, amigo y compañero de Manuel, recuerda como si fuera hoy aquel momento. Lo recuerdo bastante bien, porque yo me sentaba al lado de Manuel en esa época. En un momento contó que se había ido con Hugo Montes a Pomaire, pero solo. Eso lo llevó a él solo. Y abusó sexualmente de él, dicho por el mismo Manuel. Manuel falleció el 2004. De ahí es que José Ignacio Vicuña repite en su cabeza una y otra vez un testimonio que lo marcó para siempre. ¿Alguien hizo algo? Mira, de las 30 personas que estábamos en la clase, seguramente 15 estaban haciendo cualquier cosa.
Y de los otros 15 escuchamos, nos miramos, la profesora escuchó, pero quedó ahí, o sea, más que darle como un golpe en el hombro, decirle Manuel, no sé, fue como eso nomás, o sea, no, nadie gritó más, nadie dijo nada, la profesora a cargo no dijo nada, tampoco por lo que por lo que te mencioné antes, el miedo a perder el trabajo, porque esta persona me imagino que en esa época te cerraba las puertas de su colegio y unos cuantos colegios más. Ese silencio fue uno de los mejores cómplices de los abusos que habría cometido Hugo Montes Brunet. Así al menos lo sienten estos exalumnos del Colegio San Esteban. Te recibía al entrar al colegio, te dabas 2 besos como bien meloso. Y él no solo que usaba el espacio en el saludo inicial de jornada, digamos, sino el relato que ustedes nos entregan es que además se metía a los camarines. Los camarines, sí. ¿Aprovechaba que ustedes estuvieran desnudos? Sí, sí. En el fondo también, si no te estabas duchando, te instaba como a sacarte la ropa, ir a ducharte, como la talla de que vaya a meterse a la ducha, mijito. Parte de esto también es lo que dormía en el Arzobispado de Santiago y que estos exalumnos se decidieron a desclasificar. Formaron una red, reconstruyeron relatos, tejiendo historias con más de 200 testimonios de quienes han sido víctimas y testigos del diácono. Contactaron a la Fundación para la Confianza y están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de revelar la que, según ellos, es la verdadera cara de Hugo Montes. Han pasado 10 años para que el relato que vinimos a buscar aquí a Miami, Estados Unidos, se haga público. Es una década de silencio, de sanación, pero también de conciencia de que la única forma de que Hugo Montes salga de la impunidad en la que vive es denunciándolo. Es lo que piensa y siente Tomás Valdivieso, ex estudiante del Colegio San Esteban, dice ser víctima de abusos reiterados por parte del Premio Nacional de Educación. Es quien tras una larga reflexión se decide a hablar en exclusiva y por primera vez con la unidad de investigación de Tele 13. En ese entonces yo veía como una figura de mi abuelo, que después fue una figura más paternal, pero hoy día como adulto me doy cuenta que fue más que una manipulación de un depredador. De saber cuáles eran mis debilidades y mis carencias, de no haber tenido un abuelo y de haber tenido un padre que trató de ser lo mejor que pudo, pero estuvo medio ausente, tuvo sus problemas, y entonces él vio eso en mí y empezó a entrar poco a poco por ahí. Tomás llegó al Colegio San Esteban en 1994. Entró a 7º básico, con bajas notas y problemas familiares. Recuerda que se adaptó bien, que se sentía cómodo. Como en 8º básico ya él se empieza como a ser amigo mío, como a acercarse más, a invitarme a su oficina, a darme unas colaciones que tenía, a tomar un jugo, que yo le contara de mi familia, que yo le contara de mi relación con mis padres, de mis abuelos, de una persona que yo veía que tenía mucho interés en mi familia. En la cercanía que peligrosamente tuvieron con el rector, quedaron expuestas inseguridades y vulnerabilidades de un joven que iniciaba su enseñanza media. Él vio en mí un niño homosexual, con mucho miedo de ser homosexual, porque en esa época ser gay no era fácil. Él vio esa vulnerabilidad en mí, y en ese momento él empezó a entrar. Entonces, poco a poco comenzaron las caricias a ser más insinuantes, más fuertes. La mano ya no, el abrazo ya no era así como un hijo, sino que era... Yo lo sentía. Yo sentía que había algo que estaba pasando, pero recuerdo que entre todo esto de que no puede ser el Hugo Montes, el gran Hugo Montes, no, esto no puede ser.
es que mientras Hugo Montes se transformaba en Premio Nacional en 1995, en una luz para la comunidad que formó, una eminencia en educación y un fundador de colegios, además de un respetado integrante de la Iglesia Católica, Tomás conocía el lado oscuro y abusador de él. No sé, las primeras visitas a Pomaire, a su retiro, la casa de retiro que había en Pomaire, y él me ponía en situaciones muy complicadas a mí. Como por ejemplo, Tomás, sácate la ropa y báñate desnudo con tus compañeros y... A ver, es como que yo te pusiera a ti como heterosexual y te dijera, sácate la ropa y báñate con tu compañera, ¿no? Sabemos lo que va a pasar. Entonces, él me ponía en esas situaciones muchas veces. Sálganse de la piscina, vamos a mi cuarto, al momento de oración, no se vistan, vayan así, pónganse una toalla y recemos. Y después de que rezamos, metámonos a la cama que hace frío, todos juntos. ¿Desnudo cómo estaban? Desnudo. Yo me metí a esa cama desnudo con compañeros y con él varias veces. En ese instante, él se acercaba. Ahí era cuando él empezaba a hacerme cariño, a rozarme, a tocarme. Fuimos en busca de esos recuerdos, quisimos conocer el escenario que tanto describen. Y aunque la casona de Pomaire ya no existe, hay quienes todavía recuerdan aquellos años. Diga a la señorita. Le cuento, yo vengo de Canal 13, estamos haciendo un reportaje sobre don Hugo Montes. ¿Don Hugo Montes? Sí, y me dijeron que usted había trabajado varios años en su casa. Varios años. ¿Usted era el jardinero? Yo era el jardinero allá. Claro, porque nosotros estamos haciendo un reportaje de los años en que... varios años atrás, pues 20 años atrás, cuando él venía con sus estudiantes. ¿Don Hugo? Sí. Sí, pues a veces venía con el vehículo lleno con chicuelos. El viaje a Pomaire era en el fondo un fin de semana que tú te ibas con el rector del colegio. Lo más chocante, por lejos, era que nos bañábamos en la piscina que él tenía, pero nos hacía bañarnos a todos desnudos. Esa era la condición. Para nosotros era como divertido, en el fondo, como que bañarse, ¿cachai? Como que teníamos, no sé, pues, jóvenes en transición de pubertad. No veíamos la maldad en el fondo de un viejo de 60 y tantos años que quería ver jóvenes desnudos. Solamente veíamos como el juego, lo encontramos divertido. Y esto terminaba con que él después llegaba y también se metía en la piscina en pelota, desnudo. Tomás también recuerda Pomaire, la piscina, también la pieza, un escenario de terror, un lugar donde para él sencillamente no hubo escapatoria. Tenía tan solo 15 años. Después de esas metidas a la piscina, entramos a su cuarto, éramos alrededor de 6 compañeros, 5 compañeros más. Nos metimos a su cama, él desnudo también. Y la verdad no recuerdo si fue el cansancio o el miedo que me hicieron quedarme dormido. Y a despertar con este hombre haciéndome sexo oral y pidiéndome que lo masturbara. Con este hombre que era un viejo, asqueroso. Un viejo asqueroso. El que yo había logrado querer como mi abuelo o incluso como mi padre. No tenía nada de normal esto que estaba pasando. No supe qué hacer, me dio tanto miedo que él me abrazó fuerte,
contra su pecho y me dijo, tranquilo, me dijo, esta es nuestra forma de nuestro amor que nadie va a entender nunca. Me decía, está todo bien, yo te amo, yo te quiero. Clarisa Mingo es quien se enteró a través de una entrevista radial que los abusos de Hugo Montes Brunet, esos que ella había escuchado como estudiante del Colegio San Esteban, tenían un correlato en una investigación eclesiástica que adoptó tímidas medidas en contra del Premio Nacional de Educación. Es que en septiembre del 2012, el arzobispo de Santiago de aquella época, cardenal Ricardo Zzati, decidió fijar una serie de medidas cautelares para Montes, como la restricción del ejercicio público del ministerio diaconal y la fijación de domicilio en la arquidiócesis, pero no dijo nada sobre la eventual prohibición de acercarse o tener actividades con jóvenes. 4 años después, y a través de una carta, el mismo Zzati le comunica a Montes que ha decidido poner término a las medidas ad cautelam, sancionadas en el decreto 258/2012, y que desde ahí podrá vivir en paz y en serenidad, aconsejándole que rece por todas las personas que en el pasado hayan podido ofenderse por él. Así el caso Montes llegaba a un aparente fin. Todavía en esos años era muy pronto para que otros se atrevieran a hablar. Nunca lo conté. Cuando en esa época todavía la iglesia eran los superhéroes, los dioses, ¿quién te va a creer? ¿Quién me iba a creer a mí? Que Hugo Montes, Premio Nacional de Educación, rector del Colegio San Esteban, escritor, diácono, un hombre ejemplar, me iba a haber hecho eso. ¿Quién me iba a creer? Es un compromiso de búsqueda de bienes. Hugo Montes, catedrático de las Universidades de Chile y Católica, rector del Colegio San Sebastián, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, además de ser escritor, fue recientemente galardonado con el Premio Nacional de Ciencias de la Educación. Se sintió muy honrado cuando el ministro Molina se lo comunicó por teléfono mientras visitaba a su hijo en Baltimore. Una gran felicidad, un motivo de agradecimiento y un enorme compromiso para seguir trabajando por la educación en Chile. Son todos estos antecedentes los que movilizaron a Clarisa y sus compañeros. Se decidieron a formar una red de lo que a estas alturas es un verdadero grupo de víctimas y testigos de las conductas de Hugo Montes Brunet. Hoy ella acompaña a Tomás en el proceso de revivir y contar su historia. Pero nunca un niño tiene que estar expuesto de esa manera frente a un adulto y no poder contarlo porque esa persona es una autoridad, o no poder contarlo porque esa persona representa en una comunidad algo muy, muy grande. Este reencuentro también le ha servido para entender que incluso aquellos malos recuerdos pueden ser una fuerza renovadora si se canaliza bien. Tomás está casado y su siguiente parada será Madrid, una nueva etapa que solo se dispone a hacer con esta parte de su vida cerrada. Honestamente, yo no pretendo lograr perdonar. Yo no tengo nada que perdonar. Lo que lo perdone Dios si es que existe. Yo a él no lo voy a perdonar nunca. Pero quiero descansar. Quiero descansar yo. Quiero descansar la gente que ha sido víctima de él. Quiero que descansen. Quiero que descansemos juntos. Quiero que descansemos porque sé lo que han vivido las otras víctimas, porque yo lo he vivido. Y lo he vivido durante 22 años. Clarisa y sus compañeros ya tienen una cruzada: enfrentar por todos los flancos posibles a Hugo Montes Brunet, Premio Nacional de Educación, al que le solicitamos una entrevista. Sin embargo, su círculo cercano nos advirtió que no está disponible para hablar con Tele 13 producto de su avanzada edad. Es ahí entonces que la familia optó por enviar un comunicado. Los hijos de Hugo Montes Brunet, con el mayor dolor y toda la solidaridad hacia los posibles afectados, respaldamos que se investiguen las acusaciones de abuso sexual y actitudes impropias que se han realizado en contra de él. La vida nos ha puesto ante una de las situaciones más delicadas que hemos tenido que enfrentar y como familia Montes Ibáñez buscamos que se encuentre verdad,
justicia y sanación. A él que le pase algo, difícil. Estamos hablando de una persona que se va a incapacitar o se va a hacer el senil. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Que cuando tú pongas Hugo Montes en Google, salga que no fue un premio nacional, que fue un pederasta. Nosotros sabemos que los delitos probablemente no se puede hacer algo a nivel penal, pero sabemos que este señor es un Premio Nacional de Educación y una persona con una distinción así tiene que tener un comportamiento por lo menos impecable. Y para nosotros es muy importante que Hugo Montes deje de recibir la pensión en dinero que recibe con recursos que pagamos todos los chilenos de nuestros impuestos, que esa distinción deje de existir. Queremos que deje de ser un Premio Nacional de Educación y que deje de recibir dinero por eso. Para ti, ¿cómo te gustaría que quedara en la historia Hugo Montes? Como un abusador sexual que fue condenado y al cual le quitaron el Premio Nacional de Educación. Tanto el cardenal Ricardo Ezzati como el padre Raúl Asbun fueron contactados por Tele 13 en 2 ocasiones para recoger su opinión sobre este reportaje y no estuvieron disponibles. Mientras, desde la Fiscalía Centro Norte nos comunicaron que llevan una investigación desformalizada sobre lo denunciado por la Unidad de Investigación de Tele 13 desde el 15 de mayo recién pasado, con peritajes activos a cargo del OS9 de Carabineros. En cuanto a Tomás Valdivieso, decidió querellarse en contra de Hugo Montes Brunet, diácono, abogado y Premio Nacional de Educación, por el delito de abuso sexual de mayor de 14 años. Acción legal que no solo va en contra de quien además recibe una pensión vitalicia de cerca de 1 millón de pesos como premio nacional, sino que también se extenderá en contra de todos quienes resulten responsables como cómplices y encubridores del abuso denunciado.